Si pudiera susurrarte un secreto que cambió mi vida para siempre, sería este, el momento en que descubrí que nadie puede aprisionarte realmente si mantienes tu mente libre. Ahora, mientras escribo estas líneas con manos que tiemblan no de miedo sino de urgencia, sé que tal vez sean las últimas palabras que pueda compartir contigo. Los sonidos afuera se vuelven más intensos cada día, y algo dentro de mí me dice que nuestro tiempo aquí está llegando a su fin. Pero antes de que eso suceda, necesito contarte cómo una niña común se convirtió en alguien capaz de encontrar luz en la oscuridad más profunda. Mi nombre es Anne Frank y durante más de 2 años he vivido escondida en habitaciones secretas, observando el mundo a través de una pequeña ventana, escribiendo en un diario que se ha convertido en mi mejor amigo. Pero mi historia no comenzó aquí, en este anexo silencioso. Comenzó mucho antes, en una Alemania que se desmoronaba lentamente, donde aprendí la primera lección que me salvaría la vida. Cuando el mundo exterior se vuelve hostil, debes construir un mundo interior inquebrantable. Recuerdo mi infancia en Frankfurt como una época dorada donde creía que el mundo era justo y predecible. Tenía amigos, una escuela que amaba, una familia que me daba seguridad. Pero cuando tenía 4 años, algo cambió. Las miradas en la calle se volvieron diferentes, las conversaciones de los adultos se llenaron de palabras susurradas, y un día mis padres nos dijeron que debíamos irnos. No a unas vacaciones. Para siempre. Esa fue mi primera gran pérdida, aunque entonces no la entendí completamente. Perdí mi país, mi idioma cotidiano, mis amigos, todo lo que conocía. Pero en ese momento de confusión, mi mente infantil hizo algo extraordinario, decidió que si el mundo podía cambiar tan drásticamente, yo también podía cambiar. Si podía adaptarme una vez, podría hacerlo todas las veces que fuera necesario. En Ámsterdam, mientras aprendía holandés y construía una nueva vida, desarrollé una habilidad que más tarde se volvería crucial, la observación profunda. Cuando no entiendes completamente el idioma que te rodea, compensas observando gestos, expresiones, tonos de voz. Aprendes a leer entre líneas, a captar lo que no se dice. Sin saberlo, estaba entrenando mi mente para ver patrones ocultos, para entender las motivaciones humanas más allá de las palabras. Durante esos años en Ámsterdam, también descubrí el poder de la escritura. No era solo poner palabras en papel, era crear un espacio donde mis pensamientos podían existir sin censura, donde podía ser completamente honesta conmigo misma. Escribir se convirtió en mi laboratorio mental, el lugar donde procesaba las experiencias, donde transformaba la confusión en claridad. Pero entonces llegó la invasión. Una mañana despertamos en un mundo diferente, donde las reglas habían cambiado otra vez. Las estrellas amarillas, las prohibiciones, las listas de cosas que ya no podíamos hacer. Cada día traía una nueva restricción, una nueva humillación. Y fue entonces cuando desarrollé mi segunda gran estrategia de supervivencia, la dignidad consciente. Me di cuenta de que podían controlarnos físicamente, pero había algo que permanecía intocable, la forma en que elegía pensar sobre mí misma y sobre los demás. Podían obligarme a usar una estrella, pero no podían obligarme a sentirme inferior. Podían prohibirme entrar a ciertos lugares, pero no podían prohibirme imaginar, soñar, crear mundos en mi mente. Cuando mi hermana Margot recibió la citación para reportarse, supe que había llegado el momento de la gran prueba. Entrar al anexo secreto significaba dejar atrás todo vestigio de vida normal. Significaba vivir en silencio, moverse como fantasmas, existir en espacios diminutos con personas que no habíamos elegido, dependiendo completamente de la bondad y el coraje de otros. Los primeros días en el escondite fueron terribles. El miedo era constante, asfixiante. Cada ruido podía significar el final. Pero después de esas primeras semanas de pánico, algo en mí se calmó. Entendí que el miedo constante me iba a matar antes que cualquier nazi. Necesitaba encontrar una forma de vivir, no solo de sobrevivir. Fue entonces cuando desarrollé mi sistema de resistencia interior. Primero, establecí rutinas que me daban sensación de control. Me despertaba temprano, antes que los demás, para tener unos minutos de soledad. Planificaba mi día mental, qué iba a escribir, qué iba a leer, qué iba a observar. Pequeñas decisiones que me recordaban que seguía siendo dueña de mi tiempo interior. Segundo, convertí la escritura en mi arma secreta. Cada día documentaba no solo lo que pasaba, sino cómo me sentía al respecto, qué aprendía, cómo crecía. Mi diario se convirtió en mi espejo, mi consejero, mi confidente. Escribir me obligaba a procesar las emociones en lugar de solo sentirlas. Me ayudaba a encontrar patrones en el caos, significado en el sufrimiento. Pero la escritura me enseñó algo aún más poderoso.
que mi perspectiva única tenía valor. Que mi forma de ver las cosas, mi voz interior, era importante. Que incluso en las circunstancias más extremas, yo tenía algo único que ofrecer al mundo. Esta comprensión se convirtió en mi fortaleza fundamental. Durante estos meses de encierro, también aprendí sobre las relaciones humanas de una manera que jamás habría sido posible en una vida normal. Vivir tan cerca de otras personas, bajo tanto estrés, revela lo mejor y lo peor de cada uno. Vi cómo el miedo puede volver egoístas a las personas buenas, pero también cómo el amor puede florecer en las condiciones más difíciles. Aprendí que los conflictos pequeños se magnifican cuando no tienes escape, pero también que la compasión genuina puede sanar heridas profundas. Vi cómo mi madre luchaba con sus propios miedos mientras trataba de protegernos, cómo mi padre mantenía la calma exterior mientras su corazón se rompía, cómo los adultos que nos ayudaban arriesgaban todo por nosotros sin pedirnos nada a cambio. Estas observaciones me enseñaron una lección crucial, que el heroísmo real no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar con bondad a pesar del miedo. Que la verdadera fortaleza no está en no sentir dolor, sino en elegir crecer a través del dolor en lugar de permitir que te destruya. Mientras los meses pasaban, desarrollé también lo que yo llamo la estrategia de la esperanza inteligente. No era una esperanza ciega o ingenua. Era una esperanza basada en la observación cuidadosa de la naturaleza humana. Había visto bondad en medio de la crueldad, coraje en medio del terror, amor en medio del odio. Estas experiencias me convencieron de que, sin importar cuán oscura se vuelva la situación, siempre existe la posibilidad de que la luz regrese. Pero mi esperanza no se basaba solo en esperar que otros me salvaran. Se basaba en la certeza de que, sin importar lo que pasara, yo podía elegir quién ser en cada momento. Podía elegir ser amarga o mantener mi capacidad de asombro. Podía elegir odiar o tratar de entender. Podía elegir rendirme o seguir creciendo. Esta elección constante se convirtió en mi práctica diaria. Cada mañana, al despertar en nuestro pequeño refugio, me preguntaba, ¿qué tipo de persona voy a ser hoy? No qué va a pasar, porque eso estaba fuera de mi control. Sino que Anne Frank va a existir hoy en el mundo, aunque sea en este espacio diminuto. Y aquí está el secreto que quiero compartir contigo. Descubrí que tenemos mucho más poder del que creemos. No el poder de controlar las circunstancias externas, sino el poder de elegir nuestras respuestas internas. El poder de decidir qué significa cada experiencia para nosotros. El poder de crear belleza y significado incluso en los espacios más reducidos. Mi ventana pequeña se convirtió en mi portal al mundo. A través de ella observaba los cambios de estación, el comportamiento de los pájaros, la forma en que la luz cambiaba durante el día. Estas observaciones simples me conectaban con algo más grande que mi situación inmediata. Me recordaban que la vida continuaba, que había patrones y ritmos que trascendían el horror humano. También desarrollé lo que podría llamar la perspectiva del futuro presente. En lugar de vivir solo en la angustia del momento o en la ansiedad sobre el futuro, comencé a imaginar cómo esta experiencia me estaba preparando para algo más grande. Me preguntaba qué estaría aprendiendo que podría usar después, cuando fuera libre otra vez. Esta perspectiva transformó mi sufrimiento de algo puramente destructivo en algo que tenía propósito. No estaba solo sobreviviendo, me estaba convirtiendo en alguien más fuerte, más sabia, más compasiva. Cada día difícil era también un día de entrenamiento para la persona en que me estaba convirtiendo. Pero tal vez la lección más importante que aprendí fue sobre el poder de la voz auténtica. En un mundo que trataba de silenciarme, de borrar mi existencia, mi voz se volvió mi acto de resistencia más poderoso. No una voz que gritaba o se quejaba, sino una voz que observaba con claridad, que hablaba con honestidad, que encontraba verdad en medio de la mentira. Cada palabra que escribía era una declaración. Existo, pienso, siento, importo. Mi perspectiva tiene valor. Mi experiencia significa algo. Esta convicción se volvió inquebrantable, y creo que es lo que mantuvo mi espíritu vivo cuando todo lo demás parecía estar muriendo a mi alrededor. Ahora, mientras los sonidos de botas se acercan más cada día, mientras siento que nuestro tiempo aquí se agota, no siento que haya desperdiciado estos años. Al contrario. Siento que he vivido más intensamente, he aprendido más profundamente, he crecido más completamente de lo que habría sido posible en una vida normal. Si algo me pasa, si no logro salir de aquí para contarte esto en persona, quiero que sepas que encontré la forma de ser libre incluso en prisión. Encontré la forma de crecer incluso en la oscuridad. Encontré la forma de amar incluso rodeada de odio. Y tú puedes hacer lo mismo. Sin importar cuán atrapado te sientas, cuán silenciada esté tu voz,
Cuán pequeño parezca tu espacio para maniobrar, tienes más poder del que imaginas. Tienes el poder de elegir tus pensamientos, de crear significado, de mantener viva tu humanidad. Tienes el poder de escribir tu propia historia interior, incluso si no puedes controlar la historia exterior. Tienes el poder de decidir qué lecciones extraer de cada experiencia, qué tipo de persona llegar a ser a través de cada desafío. Este es mi regalo para ti, mi legado más importante, la certeza de que la libertad verdadera no puede ser quitada por nadie, porque vive en el espacio sagrado entre tus pensamientos y tu corazón. Ahí eres completamente libre, completamente poderoso, completamente tú. Cuida esa libertad interior como el tesoro más valioso que tienes, porque lo es. Úsala para crear belleza donde otros ven solo fealdad, para encontrar esperanza donde otros ven solo desesperación, para construir puentes donde otros construyen muros. Y recuerda, una sola voz auténtica, hablando con verdad y coraje, puede cambiar el mundo entero. Incluso si esa voz viene de una niña escondida en un anexo secreto, escribiendo en un diario que nadie más puede ver, tu voz importa. Tu perspectiva tiene valor. Tu historia merece ser contada. Ahora toma tu pluma, o tu teclado, o simplemente tu corazón, y comienza a escribir tu propia historia de resistencia, de crecimiento, de esperanza inquebrantable. El mundo está esperando escuchar lo que solo tú puedes decir.